4. Reacción contra el mercantilismo. Junto a las condiciones en proceso de desenvolvimiento que dieron lugar al nacimiento del Estado nacionalista y al crecimiento del capitalismo, estaban los progresos alcanzados en el campo de la ciencia y en el reino del pensamiento, de máxima significación en la historia de la humanidad. El terreno de la ciencia. Es seguro suponer que en todas las épocas existieron grandes hombres que deseaban aprender por la satisfacción de saber. Sin embargo, la ciencia florece sobre todo en aquellos tiempos y lugares en que existe la estabilidad política, en que las fuerzas de la naturaleza se conciben como benéficas en vez de como peligrosas, y que la riqueza permite ocio que dedicar a la investigación científica, o concede subsidios a los hombres de ciencia y a sus sociedades y revistas. Tales eran las condiciones que prevalecían en la mayor parte de Europa desde el siglo XVII en adelante, y que pavimentaron el camino para la experimentación y la explotación científica en forma más extraordinaria que cualquier otra anterior. El mismo año en que murió Galileo, 1642, nació Isaac Newton, autor de Los Principia, 1686, y que eclipsa a los genios de su tiempo. En la geografía, geología, matemáticas y astronomía se consiguieron adelantos que hicieron época, mientras la física, la química y la biología surgían definitivamente como ciencias. A medida que los hombres de ciencia desviaban su atención hacia el estudio de la naturaleza, la ciencia natural o filosofía natural, como se la llamó, reemplazó a los viejos estudios de teología, de los clásicos, y la metafísica como las ramas más importantes del saber. Leyes naturales. Con el continuado descubrimiento de la existencia de leyes naturales en el mundo físico o vegetal y animal, independientes de la voluntad humana, se planteó inevitablemente el problema de si no sólo el cuerpo, sino también el alma y la naturaleza moral del hombre estaban sujetos al control de las leyes universales de la naturaleza. En el siglo XVIII se llamó filósofos a quienes aceptaban el punto de vista de que los hombres pueden ampliar indefinidamente su radio de conocimiento por medio del ejercicio de su razón, que la observación en el método adecuado para descubrir la verdad, y que el propósito del estudio en el campo de la sociedad es descubrir posibles leyes naturales de acuerdo con las cuales funcionaban las sociedades humanas. No fueron filósofos en el concepto usual de la palabra, sino más bien novelistas, historiadores, dramaturgos y escritores de libros sobre política, economía, educación, religión y cosas por el estilo. Estuvieron de acuerdo sobre una cosa: los hombres deben tener libertad de pensar y actuar, con el fin de que pudieran descubrirse las leyes naturales a que estaban sujetos los fenómenos sociales, y de guías para una acción social correcta. Los primeros filósofos políticos franceses. En esta crítica filosófica de la sociedad del siglo XVIII, fue Francia la que marcó la pauta e hizo que este siglo llegase a ser conocido como el siglo de las luces y siglo de la razón. En cierto aspecto sus precursores habían sido Miguel de Montaigne, 1533 a 1590, Francis Bacon, 1561 a 1626, Hugo Grocio, 1583 a 1645, René Descartes, 1596 a 1650, John Locke, 1632 a 1704, y otros. Pero el movimiento rindió sus frutos en los escritos de un grupo de ilustres pensadores encabezados por Charles Louis de Montesquieu, 1689 a 1775. En su gran obra El espíritu de las leyes, 1748, trató de estudiar los fundamentos de los tipos de leyes e instituciones políticas existentes, y abogó por un gobierno basado en una separación de poderes en las ramas legislativa, ejecutiva y judicial. François Voltaire,
1694 a 1778. Prolífico escritor y la figura intelectual más destacada del siglo XVIII. Defendió la razón y la tolerancia con todas las fuerzas de su inteligencia, rara vez igualada por su brillo y versatilidad. Denis Diderot, 1731 a 1784. Con la cooperación de otros muchos, esto es, los enciclopedistas, desarrolló su genio editorial en la publicación de la Enciclopedia, 1732 a 1772, que es un compendio de las contribuciones del pensamiento racionalista de la época. Juan Jacobo Rousseau, 1712 a 1778. Fue el escritor que más influyó en popularizar en Francia la teoría de los derechos naturales y formuló los principios de igualdad, libertad y fraternidad en el contrato social, 1762. Estas nuevas actitudes intelectuales, que al principio se dirigían al pensamiento religioso y a la política de los soberanos y estadistas, se aplicaron en el momento oportuno a la vida económica de Francia. En teoría, el mercantilismo, ese conjunto de doctrinas y creencias faltas de sistema que sustituyó al localismo, a consecuencia de la comunidad de intereses desarrollada entre las clases mercantiles y el monarca absoluto, debía haber contribuido al bienestar de las masas de la población francesa. En la práctica, en el ineficaz y hasta insensato gobierno de reyes como Luis XIV y Luis XV, Francia se vio al mismo borde de la ruina. Ningún otro país de Europa estaba mejor dispuesto, por un clima favorable y fertilidad de su suelo, para la agricultura, y no obstante, en ningún otro país, hablando en términos generales, languideció y se estancó la agricultura tanto como en Francia, dentro del régimen mercantilista. En Inglaterra, por ejemplo, cuando la propiedad de la tierra fue pasando cada vez más a manos de los comerciantes ricos que se dieron cuenta de la importancia de una política agraria firme y en consecuencia fomentaron una serie de cambios en la técnica que produjeron un aumento en la eficacia y producción agrícolas, surgió una nueva aristocracia agricultora. Es cierto que, como resultado de esta revolución agrícola, se desposeyó de sus propiedades personales a la gran mayoría de los labradores ingleses. Pero en aquel tiempo, al menos, la nueva explotación agrícola capitalista incrementó la productividad de la agricultura inglesa. La tributación en Francia. Al otro lado del canal, por el contrario, el Ancien Régime presenciaba una disminución efectiva en la población agrícola y una espantosa negligencia y decadencia de la agricultura. Innumerables impuestos que, teóricamente, con excepción de la taille, pesaban sobre todas las clases de la población francesa. De hecho, gravaban la tierra solamente, haciendo imposible obtener ganancias de la agricultura. Sin embargo, las clases privilegiadas, los nobles y el clero, que eran, poseían la mitad de la superficie del país. Estaban liberados de los impuestos por virtud de la ley. La clase media alta podía comprar la exención de muchos de ellos. Además del gran número de impuestos, existían exacciones ocasionales, tales como el trabajo obligatorio de los campesinos, o corvée, arriendo de monopolios a contratistas, requistas militares, pagos señoriales y cuotas y diezmos percibidos por la Iglesia. Por otra parte, durante el periodo inmediatamente anterior a la Revolución Francesa, la prodigalidad en los gastos y el derroche en los empréstitos para cubrir los deficientes dieron por resultado la virtual extinción del crédito del Estado. En esta coyuntura hicieron su entrada a escena los fisiócratas. Los fisiócratas. Era completamente natural que la fisiocracia surgiese en Francia, ya que el ingrediente esencial de su filosofía, despojada del hechizo que ha rodeado su pensamiento, consistía en el fomento de la industria extractiva francesa y en particular de la agricultura. Muchos de los fisiócratas eran miembros de una nueva clase de agricultores,
gentes que compraron las tierras a los nobles arruinados y que, cuando pudieron, se casaron con personas de la nobleza, constituyendo así el nervio de una nueva burguesía, y procuraron hacer de la agricultura una nueva actividad lucrativa. En otras palabras, la fisiocracia debe su origen al nacimiento de la agricultura capitalista en Francia. Para esos nuevos terratenientes, la primera cosa a conseguir para lograr su objetivo era la supresión de los innumerables impuestos que, en definitiva, pesaban sobre la tierra. En consecuencia, propusieron la sustitución de los numerosos impuestos entonces existentes por un impuesto único, impuesto que debían gravar no a la tierra sino al producto neto, esto es, products net, de la industria extractiva. Aseguraron firmemente que la naturaleza en la colaboración con el hombre en las industrias extractivas, como la minera, la pesca, la agricultura, etc., rinde un exceso sobre el costo de producción del que se sostienen las demás clases de la sociedad. Por costo de producción entendían todos los gastos relativos a salarios de los trabajadores e intereses del capital junto con un beneficio justo sobre la inversión. Si su propuesta se hubiera llevado a cabo, el gobierno habría percibido un impuesto único sobre aquella parte, sólo del producto netamente remanente, después de hechas ciertas deducciones, y los terratenientes habrían asegurado la recuperación no sólo de sus costos ordinarios de producción, sino una ganancia justa. Véase Norman J. Ware, The Physiocrats, American Economic Review, diciembre 1931. La doctrina económica más importante sobre la que los fisiócratas fundamentaban su caso, y la reforma económica básica que defendían, era el impuesto único, impost unique, sobre el exceso de productos de la industria extractiva. Además, arguían muy lógicamente, la industria extractiva es la fuente última de riqueza de un país, y puesto que todos los impuestos, a la larga, se pagan con el exceso de lo que rinde la tierra, es mejor que el propietario de ella los soporte directamente, en vez de esperar a pagarlos después de pasar por varias manos, y por consiguiente, cuando el total se ha ido aumentando en el proceso. En verdad, admitían que los fabricantes y comerciantes, así como los miembros de profesiones liberales, y todos los empleados en servicios personales eran útiles. Pero consideraban estériles a estas clases, basándose en que no producen nuevos bienes, sino que se limitan a transferir de unas gentes a otras los productos que ya existen. Sólo concedían el tributo de productividad a los propietarios y cultivadores de tierras. Para los fisiócratas la producción significaba la creación de un exceso material sobre el costo de producción. Significaba, por tanto, la recolección de una cosecha de trigo, o de pesca, o la extracción de carbón, más que el cocer el pan o comprar y vender productos. La naturaleza y no el trabajo se concebía como productor. Se insistió luego en la libertad de movimiento de productos de la industria extractiva dentro y fuera de Francia, pero de ningún modo la mayoría de los fisiócratas fue ardiente defensor de la libertad, de comercio, como tal. Lo que deseaban era una libertad de comercio que diera origen a un incremento de consumo de productos nacionales y un aumento correspondiente en la industria extractiva. Aseguraron que cuanto mayor fuera la productividad, mayor sería el exceso y más rico el reino. Sistematización de los fenómenos económicos. En consecuencia, la fisiocracia puede considerarse en sus comienzos como conjunto de propuestas prácticas hechas por un cierto interés de clase, con la doble finalidad de mejorar la condición financiera de los terratenientes franceses y fomentar la propiedad total de Francia. Con posterioridad, las doctrinas económicas de la necesidad de un impuesto único, la conveniencia de una cierta libertad de comercio y la exclusiva productividad de la industria extractiva se convirtieron en corolarios de algo de mayor envergadura.
Bajo la influencia de las enseñanzas de los filósofos, reseñadas en parágrafos anteriores, los fisiócratas intentaron, en el momento oportuno, reducir a principios todos los fenómenos sociales y económicos, y dieron forma a un cuerpo doctrinal tan orgánico y sistemático que, según muchos especialistas, es preciso reconocerles en honor de haber fundado la economía como ciencia. No intervención estatal. La base de su estructura filosófica descansa probablemente en su concepción del derecho natural, droit naturel. Afirmaban que existe una ordenación natural o ideal de todas las cosas, impuesta por Dios y que el hombre podía descubrir. Por lo tanto, el objetivo de todos los estudios científicos era descubrir las leyes que rigen todos los fenómenos del universo. Cuando los seres humanos inteligentes descubran ese orden sobrenatural, lo seguirán espontáneamente, puesto que, por naturaleza, todos los miembros de la sociedad se guían por sus propios intereses. En oposición al orden natural, ordre naturel, está el positivo o existente, ordre positif, y la función primaria de las leyes positivas consiste en interpretar el derecho natural. En la esfera económica, el principal derecho natural del hombre es el de gozar de los frutos de su propio trabajo, con tal de que dicho disfrute no se oponga a los derechos de los demás. De consiguiente, los estados nunca deberán extender su interferencia en los asuntos económicos más allá del mínimo absolutamente necesario para proteger la vida y la propiedad privada, y para el mantenimiento de la libertad de contratación. El comercio interior, y en gran parte el internacional, también deberán estar exentos de toda restricción, con objeto de que pueda establecerse el precio más ventajoso para todas las partes. El principio de no intervención quedó formulado para siempre en la pintoresca máxima laissez-faire et laissez-passer, le monde va de Louis Meme. Los derechos industriales del hombre, que se derivan ineludiblemente del derecho natural y a cuya garantía debe consagrarse el Estado, son propiedad privada, libertad de contratación y libre competencia. Se trataba más específicamente de la libertad industrial, pero no política, ya que a su juicio la tarea de implantar la política que defendían sólo podía encontrarse a una monarquía hereditaria, forma de gobierno que creían más alejada de las luchas de partido de las asambleas constitucionales, en lo que hace a visión y falta de individualidad. Teóricos franceses anteriores a los fisiócratas. Con anterioridad al sistema fisiocrático aparecieron en Francia no pocas publicaciones sobre temas económicos, de tal importancia que los escritores fisiocráticos tienen con ellos una deuda de consideración, aunque no fácil de precisar. Pierre de Bois-Guilbert, funcionario público, contemporáneo de Colbert y el primer economista teórico importante de Francia, formuló una enérgica protesta contra los abusos fiscales, económicos y políticos del viejo régimen en varios trabajos estadísticos y folletos escritos a finales del siglo XVII y principios del XVIII. Hacia la misma época y con vena similar, el mariscal Vauban propuso una reforma radical de los tributos existentes. 1707. De mucha mayor trascendencia fue la publicación en francés, en 1755, de un tratado escrito originalmente en inglés, casi 25 años antes, por Richard Cantillon, comerciante británico de origen irlandés. El libro de Cantillon, Essay upon the Nature of Commerce in General, que en la única obra que de él se conoce, no llegó mucho al público por su carácter excesivamente abstracto, pero fue muy admirado por varios fisiócratas, muchas de cuyas doctrinas anticipó. Quesnay, François Quesnay,
1694 a 1774. Fue sin duda el fundador y principal representante de la más compacta de todas las escuelas de economía, la de los fisiócratas. Su profesión era la medicina, y sólo después de cumplidos 60 años, cuando estaba de médico de la corte, y tal vez por poseer grandes extensiones territoriales, empezó a interesarse en las cuestiones económicas. Muy pocos de sus escritos económicos se publicaron bajo su verdadero nombre. En sus dos primeros artículos, Agricultores, 1756, y Cereales, 1757, aparecen los gérmenes de su sistema, que había de exponer más in extenso en el famoso Tableau économique, publicado en 1758, con el lema Campesinos pobres, reino pobre, rey pobre. En años posteriores aparecieron otras publicaciones suyas de menor importancia, tales como El Derecho Natural, 1768. El Tableau, que se conoce en la historia como la Biblia de la fisiocracia, y ha sido objeto de las más extravagantes alabanzas por parte de sus discípulos, intenta hacer de la economía una ciencia exacta, tratando de explicar cómo la riqueza se mueve entre las diferentes clases de la sociedad. Este opúsculo también expone 8 razones de la decadencia de las naciones. Sucesores de Quesnay. El más viejo de los discípulos de Quesnay y probablemente su primer converso de importancia fue el marqués Víctor de Mirabeau, que no debe confundirse con su ilustre hijo, el conde de Mirabeau, de la Revolución Francesa, quien publicó en 1763 con la cooperación de su maestro un volumen titulado Filosofía Rural, que pretendía ser un tratado completo de economía. Otros partidarios de renombre fueron Martial de Rivière, El Orden Natural, 1767, Dupont de Nemours, famoso como fundador de la familia Dupont en Estados Unidos, y el primero que acuñó el término fisiocracia en una obra que llevaba ese mismo título, 1767. La mayor parte de los fisiócratas preferían llamarse a sí mismos los economistas. El abate Badiou, autor de una docena de volúmenes, de los cuales el más recordado de su Filosofía Económica, 1771, y tal vez el pensador más fino del grupo, aunque sus obras no se han estudiado nunca debidamente, Le Trousson, El Orden Social, 1777. Nunca fue formalmente miembro de esta secta. Vincent de Gournay, a quien, acertada o equivocadamente, se le atribuye la máxima de laissez-faire, laissez-passer. Turgot, la figura más eminente del grupo en muchos aspectos, y en cierto modo un poco apartado de él, fue Anne Robert Jacques Turgot, 1721-1781, administrador, interventor general de Hacienda durante 2 años, 1774 a 1776, y autor de tratados y memorias notables por la calidad del tema y la forma de presentación. Su obra, por su método, contenido y profundidad de análisis, marca un decisivo paso en la historia de la especulación económica. Su aportación en la esfera de la distribución es de la mayor importancia, como se aprecia en su libro, de un centenar de breves parágrafos, reflexiones sobre la formación y distribución de la riqueza, 1766. Formuló una teoría del capital, el exceso utilizado en la producción, aceptó la teoría sobre la renta de Quesnay, exceso sobre los costos de producción, y su teoría sobre los salarios. Los salarios tienden a situarse al nivel de la subsistencia. Y sentó las bases para una teoría del interés, sosteniendo que ésta se paga no por el uso del dinero, sino por el uso del capital.
Parece haberse dado cuenta, con más claridad que ninguno de sus predecesores, de la creciente separación entre la propiedad de los instrumentos de producción y el uso que de ellos hacen el trabajo y el capital, y con ello dio en el blanco de un tema central del orden económico que estaba desarrollándose cerca de él. Por muy crudas que puedan parecer sus teorías, son sin embargo, con toda probabilidad, la primera elaboración bien acabada de la distribución que aparece en la historia, y muchos hombres de ciencia aclaman a Turgot como el primero de los economistas científicos. El fin de la fisiocracia. La fisiocracia disfrutó de muy corta vida, 50 años o menos, aunque la escuela no se desbandó formalmente hasta la terminación del siglo XVIII. La publicación en 1776 de La riqueza de las naciones, obra extensa y equilibrada que incluía todo lo que había de mejor entre los contemporáneos de Adam Smith y de una aceptación por el público infinitamente mayor, insufló un soplo mortal a su influencia. El mercantilismo, conviene recordarlo, era a la vez una política y un cuerpo doctrinal. La fisiocracia, por el contrario, sólo tenía de importante su aspecto doctrinal. De hecho, su programa sólo se realizó en Francia de manera limitada por Turgot, cuando era intendente de Limoges, 1761 a 1774, y después como ministro de Hacienda. Los intentos esporádicos hechos en otras partes, como en Baden, Austria y Suecia, para llevar a la práctica sus principios, concluyeron en el fracaso. La obra de los fisiócratas tuvo escaso valor directo, pero indirectamente su influencia en el curso subsecuente del pensamiento económico ha sido muy grande. El mercantilismo había disociado a la economía de la ética. La fisiocracia se separó de la jurisprudencia. Los fisiócratas asestaron un rudo golpe a la política mercantilista, poniendo de manifiesto las ideas de la libertad económica y cosmopolitismo. Contribuyeron mucho a aclarar las teorías de la distribución y la tributación, y realzaron la presunta existencia de ciertas leyes sociales, pero sobre todo trataron las cuestiones económicas desde el punto de vista de la totalidad del pueblo, más que del de los monarcas y clases gobernantes. Interesados en la disminución de los sufrimientos e injusticias causados por la pobreza extrema, ayudaron muchísimo a establecer ese tono amplio y filantrópico que es parte de la economía de hoy día. La reacción en Gran Bretaña. Es probable que la decadencia del mercantilismo se iniciase en Gran Bretaña antes que en cualquier otra parte de Europa, y ganó impulso a partir del siglo XVI, a medida que profundizaba sus raíces la agricultura capitalista en gran escala, y que las medidas reguladoras se convertían en letra muerta. Las ideas antimercantilistas se pregonaron cada vez con mayor vigor y frecuencia hasta culminar en la interpretación trascendental de Adam Smith en La riqueza de las naciones. Entre los iniciadores del nuevo pensamiento figura Sir William Pethy, 1623 a 1687, distinguido médico y funcionario, hombre de extensos conocimientos filosóficos y uno de los fundadores, con Sir Isaac Newton, de la Real Sociedad Británica, creada en 1662 para el fomento de la investigación científica. La Académie Française des Sciences se fundó 4 años más tarde, y la de Berlín en 1700. En sus dos principales escritos económicos, A Treatise of Taxes and Contributions, 1679, y Essays in Political Arithmetic, 1691, hizo importantes objeciones a muchos puntos de vista mercantilistas. Por ejemplo, declaró que el trabajo es el padre y principio activo de la riqueza, así como la tierra es la madre.
Lo más notable de él fue su esfuerzo para aplicar los métodos cuantitativos al estudio de los problemas económicos y políticos, por medio de lo que en su época se llamaba aritmética política, y hoy se conoce con el nombre de estadística. En realidad, uno de los servicios más meritorios de muchos de los escritores de esta era fue la utilización y desarrollo del método estadístico. Siguiendo a Pethy, Sir Dudley North, 1644 a 1691, en su único libro Discourse upon Trade, 1691, y aunque de menor importancia, Sir Josiah Shield en A New Discourse on Trade, 1690, y Nicholas Beerbohm en A Discourse of Trade, 1690, se opusieron por completo a numerosas medidas de regulación estatal, mientras apoyaban, por otra parte, ciertos aspectos del mercantilismo. Precursores de Adam Smith. Con este motivo debemos recordar una vez más que no existe ninguna definición conocida de mercantilismo. La ambigüedad del término es tan lamentable que justifica la afirmación de que con el tiempo la discontinuidad de su empleo puede producir más bien que mal. Catalogar arbitrariamente como mercantilistas, o de otra manera cualquiera de los muchos miles de escritores que, en mayor o menor grado, prepararon el camino para la aparición de la riqueza de las naciones, es un procedimiento peligroso y quizá inútil. Sin embargo, parece que en las obras de esos escritores británicos, a los que puede llamarse precursores inmediatos de Adam Smith, existía una reacción definida contra las doctrinas mercantilistas. Respecto de estos hombres, en general, se ha atribuido más importancia a ciertos filósofos británicos, sin que con ello se pretenda restar importancia a hombres como Bernard de Mandeville, 1670 a 1731, inmigrante holandés en Inglaterra, en cuyo interesante poema La fábula de las abejas, 1714, existen agudas sugestiones respecto al interés propio y a la división del trabajo. Jacobo van der Linde, quien en su Money Answers All Things, 1734, aboga por los precios bajos y el aumento del consumo. Como George Berkeley, obispo de Irlanda, quien expuso una falacia muy popular en The Querist, y como Josiah Tucker, 1712 a 1799, Dean de Gloucester, autor de muchos ensayos sobre cuestiones interesantes, para aquella época ardiente defensor de la libertad de comercio. No obstante, las figuras más relevantes de este grupo fueron los filósofos Francis Hodgson, 1694 a 1746, y David Hume, 1711 a 1776. Hodgson fue profesor de filosofía moral en el Glasgow College desde 1730 a 1746, y Adam Smith lo reconoce como el maestro que más influyó sobre él y en el que más se inspiró. Su System of Moral Philosophy, 1775, anticipó muchas ideas incorporadas después en La riqueza de las naciones, de las cuales las más características fueron la filosofía del utilitarismo, la psicología del hedonismo y la idea de Dios como un ser benévolo. Adam Smith alude a Hume en La riqueza de las naciones como el filósofo e historiador más ilustre de la época actual. Hijo menor de un lord escocés y muy versado en varias disciplinas del saber, fue sobre todo un filósofo y ensayista eminente. Sus puntos de vista económicos se encuentran principalmente en sus ensayos Of Money, Of Commerce, Of Interest, Of the Balance of Trade, y en sus Political Discourses, 1752. Nunca escribió un tratado sistemático de economía,
y sin embargo es opinión dominante que, si lo hubiera hecho, su nombre figuraría ahora en las filas de los más verdaderamente profundos estudiosos de esta ciencia. No obstante, se han descubierto después que su libertarismo respecto de las ideas económicas dominantes en su tiempo quizás era más aparente que real. A pesar de cierta originalidad en su obra, como en el caso del dinero, su principal servicio parece haber sido el intento de reexponer y reconciliar las doctrinas de sus predecesores británicos. La contradicción en que al parecer se hallaba envuelto hizo necesario que alguien se ocupase del problema y de formular nuevas doctrinas, tarea que emprendió Adam Smith, su amigo y admirador de toda la vida. Véase E. A. J. Johnson, Predecessors of Adam Smith, capítulo 9, Hume, The Synthesis.